ahora sí. ¿Cómo les va a todos? Bueno, veo que a poquito se fueron sumando, se fueron acercando. Lamentablemente tenemos el tiempo acotado, así que vamos a arrancar mientras esperamos que se vayan sumando. Mi nombre es Marcos López Arriazu y le agradezco a Lucema que me haya invitado a coordinar esta charla con los dos maestros de la UCEMA, como Diana Mondino, economista, profesora de UCEMA, y Daniel Lema, director de la maestría de agronegocios de la universidad, también profesor de la universidad obviamente. Así que bueno, es un placer. El título, como ustedes saben, es El campo, la copa que nos queda por ganar. Es esa. Tiene ganas de besarla, Diana. ¿Puedes besarla, Diana? ¿No? Bueno, yo sí tengo muchas ganas, pero después vamos a ver si logramos tocarla. Y ahora el título viene porque obviamente fuimos muy felices con lo que pasó en diciembre pasado. Nos sentimos campeones del mundo del fútbol. Sentimos que alguna vez fuimos campeones del mundo del agro también. Y queremos volver a eso. Y para volver a las cosas lo importante es reconocernos dónde estamos, qué es lo que nos pasó, por qué pasamos de ser campeones mundiales a irnos en primera ronda. No quiero decir no clasificar, porque para nada, pero me parece que muchas veces nos estamos yendo en primera ronda o en octavos de final. Y sí, y esto es lo que va a empezar a contarles un poquito Daniel, en los últimos años alguien que ni siquiera clasificaba, porque ese sí que no clasificaba en la Copa Mundial del Agro, que es Brasil, de repente viene ganando, es casi pentacampeón, te digo, en los últimos años también de este sector. Así que vamos a empezar con Daniel, que nos va a contar un poquito qué nos pasa a nosotros y qué le pasa a Brasil, y después vamos a seguir un poco con Diana también. Ahí está saliendo. Bueno, muchas gracias Marco, un placer Diana estar en la mesa compartiendo esta charla. Gracias por la asistencia. Bueno, como decía Marcos, les voy a hacer algunos comentarios de un tema que salió en los medios hace poco. Lo charlamos con un economista amigo, Ezequiel del Freijo, que es el economista jefe de la Sociedad Rural. Hizo un pequeño estudio comparativo de Argentina y Brasil. ¿Para qué esto? Para poner en términos relativos lo que decía Marcos, que es lo que está pasando en Argentina y que pasa con un competidor potencial en mercado, pero también un país que hace 30 años no era una potencia agrícola como es hoy. Por ejemplo, si miramos... Que te acomodes un poquito el micrófono, no, más cerca. Ahí más cerca. Al contrario, no cerca, no, está más perfecto. Por ejemplo, producción de soja. Hace 20 años, en el año 2000, un poquito más de 20 años, Argentina era el 70% de la producción de soja de Brasil. Hoy, más allá de la coyuntura de esta campaña extrema de sequía, es aproximadamente un 30% de la producción de soja de Argentina con respecto a la de Brasil. Es decir, perdió posiciones relativas notablemente. En el caso del trigo, Argentina produce históricamente 16, 18, 20 millones de toneladas de trigo. Y Brasil ya está produciendo 10 millones cuando no era un productor de trigo y se encamina a autoabastecerse, siendo el principal importador de trigo de Argentina y probablemente se convierta en un exportador de trigo. El caso de maíz es un caso particular. En el caso de maíz, Argentina es 42-45%, un poquito menos de la mitad de la producción de maíz de Brasil y se ha mantenido en los últimos 20 años. Pero básicamente como resultado de una innovación tecnológica muy importante que fue la incorporación de la práctica de maíz tardío, la siembra de maíz tardío, que incorporó más de 4 millones de hectáreas a la producción de maíz y permitió desde el año 2012-13 y por un impulso a partir del 15-16 duplicar prácticamente la producción de maíz. Es probablemente la producción más dinámica que ha tenido en los últimos años Argentina. Si miramos carne bovina, la carne bovina en Argentina, la producción está estancada en los últimos 20 años en 2,5 millones de toneladas. En Brasil está creciendo y aproximadamente hoy la producción de Argentina en carne bovina es un 30% de la producción de Brasil. Se ha convertido en el principal exportador mundial. Esto como dato particular por sector. Si miramos la producción total del agro de Brasil y de Argentina, desde el 2000 a hoy, Brasil duplicó la producción con datos agregados. Toda la producción, granos, carnes, todos los productos agropecuarios duplicó.
Argentina aumentó un 60%. Entonces, bueno, no está tan mal. El tema es que si miramos tasas de crecimiento, que a los economistas nos importa, Brasil creció al 3,3% anual acumulativo, Argentina al 2,4%. Entonces, bueno, no está mal, un punto menos. Sucede que a esas tasas, Brasil duplica cada 20 años la producción, Argentina cada 30. Es decir, hay un diferencial muy importante cuando uno mira tasas de crecimiento. El interés compuesto, Diana nos puede contar los temas financieros, pero el interés compuesto hace maravillas, digamos. Entonces, cuando uno mira tasas, hay que prestar atención. Y otra cosa importante es lo que llamamos en la economía la productividad. ¿Qué es la productividad? La idea de productividad más simple que tenemos en la cabeza es el rinde por hectárea, ¿no? Si rinde más por hectárea, tenemos más productividad. Esa es lo que llamamos productividad parcial, porque solamente cuando se produce por unidad de tierra. Si miramos en la tierra, le ponemos fertilizante, capital, trabajo, etcétera, hay un montón de factores que contribuyen a producir. En economía medimos eso y lo llamamos productividad total. Es decir, con los recursos que tenemos, todo, tierra, trabajo, capital, fertilizantes, otros insumos, ¿cuánto producimos? Entonces hay que hacer índices, un cálculo complicado, pero en Brasil, con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la productividad total creció un 70% y en Argentina un 6% desde el año 2000 a hoy. Eso implica una tasa de crecimiento del 2,8 anual acumulativo en Brasil y del 0,5 aproximadamente en Argentina. ¿Qué quiere decir eso en términos de años de acumulación? Brasil duplica la productividad, puede ser con los mismos recursos, puede duplicar cada 25 años. Argentina cada 130. Una diferencia enorme. Acá Diana quería hacer una acotación. Podemos resumir como si Brasil le dijera a Argentina, ¿qué mira? Vos, andá para allá. Bueno, en ese contexto uno se puede preguntar, ¿y por qué evolucionó tan distinto? Bueno, si comparamos las políticas, no solamente las políticas del sector, sino las políticas macro, entre Brasil y Argentina en los últimos 30 años, 20 años, y las políticas sectoriales, tenemos una enorme diferencia, con lo cual las políticas, lo que se hace en términos de política macro y política sectorial, importa mucho para los resultados. Sí. Nosotros conversamos acá con Diana, vamos charlando sobre lo que vos lo vas explicando. Mi observación es que las políticas fueron distintas y los resultados fueron distintos. Claramente, unas fueron mejores que otras. Bueno, esto de las políticas también es un viejo chiste. Si usted siempre hace lo mismo, va a tener siempre los mismos resultados. Argentina sistemáticamente ha aplicado políticas que no ayudan al agro, por no decir que lo perjudican, y Brasil todo lo contrario. Hay dos políticas muy distorsivas en los últimos 20, 23 años. Las retenciones o los impuestos a la exportación, que curiosamente empezaron en el año 2002 con una alícuota relativamente chica, 10%, si no recuerdo mal, pero lo que discutíamos en economía era que la economía política, o lo que están los incentivos que estaban detrás de la imposición, no eran incentivos que propendieran a que eso se mantuviera relativamente estable, sino que iba a haber un incentivo a incrementar las retenciones progresivamente. Y fue lo que pasó. De 10% pasaron a 17, a 27 y a 35 en el caso de soja y en los otros productos igual. Y además, la dinámica de economía política también llevó a cada vez más intervenciones cuantitativas. Cupos de exportación, permisos de exportación, etc. Todo eso conformó un cóctel bastante complicado en términos de eficiencia sectorial. Te agrego ahí una anécdota, porque es el inicio de lo que vos marcás en el 2002. El ministro de Economía de ese entonces, Reme Lenikov, admite que lo van a ver de parte de las entidades del campo, autoridades eclesiásticas, y dice, mire, el campo está dispuesto a aportar un 5% de sus exportaciones para paliar esta crisis que está viviendo todos los argentinos. Y Remes le responde, pero nosotros necesitamos mucho más. Y ahí, pero les vamos a mejorar el tipo de cambio. Entonces se fueron conformes a esa reunión, bueno, pero ahí es el inicio, el reinicio, porque digamos no inventó Remes Lenikov los derechos de exportación, ni mucho menos, ya habían existido en la Argentina, pero esta nueva etapa de derechos de exportación en la Argentina. Sí, ahí en términos económicos lo que ocurrió hubo un cambio de una vez en términos de tipo de cambio, un salto del tipo de cambio que generó un aumento de ingresos,
Lamentablemente eso se cambió en el intercambio, como señala Marcos, por lo que llamamos una distorsión dinámica. Las retenciones implican esas alícuotas, digamos, que van aumentando, una exacción que va cambiando en el tiempo y que además tiene efectos dinámicos sobre la tasa de crecimiento, que era lo que yo decía. Entonces es un problema importante en términos de eficiencia económica y lo que llamamos de economía política. Cuando tenemos que elegir instrumentos de política, no son equivalentes, digamos, hay algunos que son mucho más distorsivos que otros. Sí, además hay una cuestión de oportunidad. Si vamos así para la noche de los tiempos, en el año 2002, cuando se ponen nuevamente las retenciones, había habido ya una fuerte salto, se había abandonado la convertibilidad, había habido un salto en el tipo de cambio y ya estaba listo para empezar a cosechar. Entonces ya estaban todos los costos incurridos, se iba a cobrar 3 veces más de lo esperado por la devaluación de 1 a 3, entonces asumir un pequeño, no tan pequeño, impuesto adicional que se hubiera distribuido entre toda la cadena, bueno, parte de eso se lo apropia el Estado, para allí pase. El asunto es que ahora te van poniendo los impuestos durante o antes. Entonces, si te van a poner un impuesto o un beneficio en el momento que no es apropiado, sobre que hay pocas herramientas, si no se tiene en cuenta la oportunidad para poner ese tipo de herramientas, está mal. Por ejemplo, si ahora se empezaran a reducir rápidamente las retenciones, probablemente se beneficiarían más aquellos que ya tienen toda la mercadería copiada, lista para vender, y no el productor directamente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuál es el momento en donde de ese pequeño arsenal que hay de herramientas, de armas, en qué momento usarlas. Y complemento con eso, el salto de tipo de cambio fue de una vez. Claro. Y los impuestos quedaron permanentes. Entonces es una diferencia muy importante. Como los impuestos siempre quedan, ¿no? Claro. Algunos se sacan, ¿no? ¿Recordamos, Diana, algún impuesto que se haya sacado? El de las tarjetas de crédito de la Ciudad de Buenos Aires. Ay, no, perdón, me equivoqué. Mala mía, perdón. Sí. No, en ese contexto yo tenía agendado ahí un comentario sobre un tema ineludible, que es el tema del shock climático de esta sequía, que es algo que nos enteramos todas las semanas de nuevas estimaciones. La última que vimos de los grupos CREA estimaban $20.000 millones de reducción de ingresos por exportación o pérdidas de producción, que es equivalente. Es un shock enorme, es el 4% del Producto Bruto. Es un shock que no sé si se dimensiona todavía macroeconómicamente, lo que va a impactar, y que además está concentrado en el sector agropecuario y en la generación de divisas. Así que es un shock muy importante. Ahora, estas cosas pasan, digamos, el clima no lo podemos controlar. Estas cosas ocurren, hay ciclos. ¿Y qué es lo que sabemos del riesgo climático? De los impactos de los eventos extremos climáticos son condicionales a las condiciones económicas. No es lo mismo una sequía extrema como esta, después de algunos años de bonanza donde se pudieron acumular ahorros, etcétera, que en un contexto donde no hay ahorros o la infraestructura no está disponible, si hay inundaciones como otros eventos extremos. Así que es muy importante el contexto económico. ¿Qué elementos están disponibles para hacer frente a eventos extremos? Conocemos en economía por lo menos 3 formas de paliar este tipo de eventos. Uno es el seguro, los mercados de seguros. En el sector agropecuario los seguros son complicados porque son muy caros. Hay costos de monitoreo, costos de diseño de los seguros. Los seguros agrícolas en el mundo tienen fuerte intervención estatal y tienen subsidios de tasa, lo que implica costos fiscales que en muchos casos, en muchos países, fueron insostenibles. Estados Unidos tiene un programa de seguros muy importante, pero tiene un costo fiscal muy elevado. Así que eso podemos pensar que en el contexto de Argentina es algo que está limitado, y el desarrollo privado del mercado de seguros tiene desarrollos incipientes, por ejemplo, en seguros climáticos paramétricos basados en índices de lluvias, etcétera, pero todavía es un desarrollo incipiente. Es una posibilidad, pero no hay un mercado muy grande. Entonces el mercado de seguro es limitado. Segundo mercado, el mercado de crédito. ¿Qué pasa? En los años malos se toma crédito y bueno, compenso la pérdida de ingresos y devuelvo en los años buenos el crédito. Es equivalente a un seguro, porque lo que no pago de prima lo pago de tasa de interés por el préstamo. ¿Qué es lo que tenemos en Argentina? Bueno, un mercado de crédito limitado, un mercado de capitales prácticamente inexistente, con lo cual la disponibilidad de este mecanismo para suavizar ingresos por pérdida está muy limitada. También consecuencia de distorsiones macroeconómicas. Otro mercado que no tenemos disponible. ¿Cuál es el tercero? Bueno,
la previsión, la adaptación, ahorro e inversión para hacer frente a los malos tiempos. Bueno, también todo este contexto, digamos, de reducción de ingresos como consecuencia de aplicación de impuestos, distorsiones, etcétera, limita la capacidad de ahorro de los productores y la capacidad de inversión para hacer frente a contingencias climáticas. Por ejemplo, tener equipos de riego, prácticamente imposible hacer esa inversión porque no dan los números, tener ahorros para las épocas malas, se limitan, tener inversiones en tecnologías. Tenemos algunos desarrollos incipientes también, el trigo HB4, la soja HB4, y es algo que permitiría tener una tecnología para lidiar con déficit, pero tampoco para eventos extremos. Nuevamente, tres mercados o tres posibilidades económicas para lidiar con eventos extremos climáticos o shocks climáticos que están muy limitadas por el contexto económico. Sí, además, aunque hubiere seguros, de mercado de capitales en general, seguros o créditos, tengamos en cuenta las características propias de Argentina, aunque no hubiera inflación. Primero, que los créditos están dirigidos para la compra de algo y no para capital de trabajo, y todo crédito o seguro tiene IVA, ingresos brutos e impuesto municipal. Entonces, todos estos muchachos que nos están ofreciendo créditos maravillosos y te dan la bolsita, cuidado con eso, que hay que sacar bien la cuenta, porque depende de la situación de cada productor, no siempre puedes recuperar ese IVA, y obviamente ingresos brutos e impuesto municipal no se puede reducir. Diana, a ver, mucho ahora pasamos un poquito a hablar más con Diana, y muchas de las cosas que decía Daniel, y cuando hablábamos de temas de retenciones, y le podemos agregar los tipos de cambio diferenciales que aparecen a lo largo de la historia muchas veces, estamos hablando siempre de montaje sobre montaje sobre montaje de la economía y de partes de la economía. ¿Cómo se destraba eso y hasta dónde termina siendo una bomba de tiempo? Bueno, a ver, ahí son distintas preguntas. En general, lo que tenemos en Argentina, a todas estas trabas y burocracias y dificultades que se suman a los problemas de tipo de cambio o a los problemas inflacionarios, son las primeras que se podrían sacar. O sea, un nuevo gobierno, ¿por qué esperarlo? ¿Por qué no el próximo martes a la tarde no se empiezan a eliminar todas estas restricciones cuantitativas, cupos, etcétera? Sin embargo, vemos que se van agregando con muy distintas razones y siempre con un anuncio que parece maravilloso, pero que afecta. Pongo ejemplos. Ante la preocupación de que el precio del cerdo o el pollo pueda subir, entonces se le ponen restricciones al maíz. Y tal vez eso beneficie transitoriamente a los productores de pollo o cerdo, pero claramente afecta notablemente al productor de maíz. Entonces, cada vez que cualquier ente intenta intervenir en algún lado, puede ser que tenga algún efecto positivo, pero también va a tener otro negativo. Entonces, lo mejor es retirar todas esas restricciones, porque no hay forma de que se pueda decidir estos ganan y aquellos pierden. Lo que tenemos en Argentina desde el punto de vista del tipo de cambio es, bueno, es muy difícil de explicar, ¿no? Porque se acuerdan el Frankenstein que tenía las orejas de uno, los ojos de otro, y que cuando despierta se hace muy difícil de mover. Bueno, el problema es que es muy difícil que sea coherente nuevamente cualquier tipo de política que se haga, a menos que se base en volver a en el tipo de cambio, diríamos una unificación del tipo de cambio, pero también unificación de tasas impositivas, de una unificación de otros tipos de temas, y acá estamos hablando prácticamente de temas nacionales, pero provinciales y municipales no tienen que ser descuidados. Gran parte de la infraestructura vial, por ejemplo, es responsabilidad del municipio, comuna, departamento, depende cómo se llame en cada provincia. En algunos lados es provincial. Y las tasas son notablemente diferentes, como se aplican en unas y otras jurisdicciones. Tenemos también que dentro de jurisdicciones hay diferencias. El SENASA a nivel nacional no funciona igual en todas sus oficinas, tiene pequeños diferentes criterios entre una oficina y otra. Por ejemplo, cuando hay una huelga de estas de 48 horas, ¿y 48 horas a partir de hoy? ¿O que termina 48 horas para cuando te tienen que dar la guía de tránsito? Pero Diana, para eso se digitalizó todo y tenemos internet, wifi, datos en todos los rincones del país. Arriba del molino tenemos wifi y no tenemos en las escuelas para los chicos, así que bueno, no siempre las soluciones son óptimas, ni fáciles, ni rápidas, pero el asunto es si uno ve que el camino está en esa dirección y va a funcionar. Para eso, déjame volver al tema de las políticas. Las políticas tienen que ser de apoyo, y cuando es de apoyo deberían ser para todo el sector. O sea, si se quiere apoyar al sector XX,
se le quita cierto impuesto a todos los componentes de ese sector antes que dar subsidio a alguno de los miembros de ese sector. Todo subsidio, restricción de importaciones, permisos, etcétera, implica, como decía Daniel, que alguien se sienta poderoso, que tenga una tentación importante de corrupción, pero además genera otros dos elementos muy grandes. El que tiene el permiso está en una situación privilegiada con respecto al que no tuvo el permiso, y a su vez, haya o no habido el permiso, la restricción, por ejemplo, de importaciones impide que uno pueda competir con el mundo o que te vengan competidores del mundo. Entonces, eso genera un costo mucho mayor y, insisto, tres problemas que los tres los termina pagando el consumidor. O sea, los precios argentinos son más altos y los salarios son más bajos porque tenemos esta cuña entre medio regulatoria o impositiva. Dentro de las políticas lo que tenemos que estar esperando próximamente es que haya cada vez más libertad para hacer. Fíjense lo que ha ocurrido ahora con la lluvia, en donde ha sido totalmente manchado, en donde en algunos sectores hubo un poquito de lluvia y en otros, en algunas áreas geográficas y en otros no hubo nada. La diferencia entre los productores sigue siendo enorme, pero cada uno, según si te llovió o no, vas a tener algo más de producción. Cuando ocurre una situación similar en otros países, se unifica a través de que el impuesto a las ganancias sobre aquel que no tuvo una buena cosecha, una nueva aparición, una buena zafra, bueno, pues pagará menos impuestos a las ganancias. El problema argentino es que tenemos anticipados los impuestos y es irrelevante cómo te va a ir este año en particular porque ya lo tuviste que pagar el año pasado. Todos sabemos que esos impuestos pagados por anticipado no se recuperan, con lo cual no permite aislar o funcionar como un colchón en los casos en donde hay problemas. Uno de los temas que tenemos que ver en Argentina también dentro de las políticas, la Argentina importa mucho, no solamente las políticas macro, inflación, desempleo, tipo de cambio, sino elementos que son propiamente técnicos como una tasa impositiva, como una retención, lo que sea, quién la cobra, cuándo la cobra, ante qué circunstancia la cobra. Sabemos que la FIP, por ejemplo, cobra anticipado muchísimos impuestos, lo mismo las provincias. Y seguramente han escuchado hablar, perdón porque soy una dama y voy a decir una mala palabra, pero han escuchado hablar del CIRCREV. Y el CIRCREV es el mecanismo por el cual se recaudan los ingresos brutos entre provincias, independientemente de que hayan tenido o no participación en ese negocio. Entonces, cuando se hacen comparaciones si Argentina tiene o no un impuesto más alto o más bajo que otro, se hace considerando la tasa, pero no que lo pagaste antes de que se produzca el evento. Y con una inflación del 100% es como si tuvieras una tasa del doble. Entonces, ese tipo de cosas es súper importante que tenemos. Hay otros elementos que están... Tengo una pausa ahí. Sí. En realidad, no sé si es más para un analista político el momento que voy a hacer. Habíamos dicho que política no. Escucho a todos, y esto no es partidario, no es partidario, pero escucho a todos los políticos. Yo como periodista entrevisto a todos los políticos, funcionarios en sus cargos, exfuncionarios y otros políticos con aspiraciones a ser funcionarios, y todos dicen que Argentina necesita hacer urgente una reforma impositiva y dar vuelta a todo el sistema. No lo hacen nunca, no lo hacen, digo, hasta ahora no vi que nadie convoque a todos los políticos, que cada uno mande sus economistas y se pongan a debatir en una mesa y a ver qué se puede hacer. Entonces a mí me llega a pensar que es imposible avanzar en algo así. A ver, con la ley de coparticipación hay una dificultad que es propia de la Constitución, donde se requiere unanimidad de las provincias y como por definición, si hay alguien que cobra más, va a haber otro que cobre menos, esa unanimidad va a ser muy difícil de lograr, pero ojo que está en la Constitución del 94 y tenemos un año para responderlo, o sea, estamos en falta desde el 95. Pero todos los otros impuestos no necesariamente están vinculados con eso. Entonces es una magnífica excusa de decir, no lo puedo tocar porque ya está. El principal problema para reducir, modificar, alterar el esquema impositivo es justamente los impuestos que ya están cobrados por anticipado, que si alguien dice, bueno, a partir de mañana ese impuesto no está, le tenés que decir, tipo, te devuelvo lo que ya te cobré. La segunda dificultad es que cuando uno escucha o interviene estás hablando con políticos nacionales y gran parte de la carga impositiva está también a nivel provincial o municipal, que también podrían hacer lo suyo para como mínimo modificar que la escuela, el acceso a internet o lo que sea mejor,
Hago un paréntesis, en acceso a internet, yo soy de Córdoba. Hay lugares en la Sierra de Córdoba divinos, maravillosos, espectaculares, los invito a ir, hay gente de La Voz del Interior que estaba por ahí. Y hay pueblitos de Córdoba que se niegan a tener una antena de internet porque dicen que afea el paisaje. Bueno, pero después tampoco vas a tener turismo. ¿Quién lleva a un hijo de 14 años de vacaciones a ver Arroyito donde no hay cómo jugar con el internet? O sea, las consecuencias son de muy diferente tipo. Efectivamente no afectas la parte estética, pero no vas a desarrollar otros sectores. Y obviamente el impacto sobre la educación. Porque podés decir, bueno, no somos pueblo turístico, pero ¿cómo que una escuela no tiene internet? ¿Cómo que el dispensario municipal no tiene internet? ¿Cómo que Doña Rosa en su casa no tiene internet? O sea, lo que necesitamos entonces es tener conciencia que nosotros como productores tenemos que hablar también con, no solamente pensar cómo votar el día una vez al año, cada 4 años, sino cómo... Cada 12 en realidad, ¿no? Para lo que sirve. Bueno, ¿cómo podés trabajar con tus autoridades municipales o provinciales? El tema impositivo en general además tiene una dificultad que es el déficit que todos tenemos. Esto que tenemos, que el gobierno gasta más que lo que recauda, todos los gobiernos gastan más que lo que recaudan, hace muy difícil decir, bueno, hago una transición y cobro menos. Esas transiciones se han hecho 2 veces en Argentina, una vez en los 90 y ahora, extrañamente, con Macri y Barra los 2 primeros años de Alberto Fernández, en donde algunas modificaciones fueron financiadas con deuda. Pero después no tuvieron tiempo de tener resultados, no estaban bien planeadas o vuelven para atrás y te quedaste con la deuda. Entonces, por ejemplo, el sistema previsional argentino, que hoy es un verdadero problema, la transición en las FJP fue financiada con deuda. Después mataste la FJP y la deuda te la quedaste. Y ahora tenés todo el problema previsional nuevamente. La gente joven que se ve en la sala, olvídate, no va a haber. Así que lo que tenemos que tener en cuenta es eso, cómo lo vamos modificando y que no hay magia y que no es instantáneo y que no se va a conseguir en una semana. Pero no podés tener una carga impositiva total en Argentina, que es casi el 50% del PBI, pagado por el 30% de la gente. Porque quiere decir que están pagando mucho más. Es como salir a la cancha con la mitad de los jugadores. Es imposible. Vamos a ir tratando de hacer algunas conclusiones desde acá y cuando termine esta charla que estamos teniendo, les vamos a, si ustedes quieren preguntar, va a estar Sofía acá con un micrófono acercándoles para hacer que hagan las preguntas a Daniel y a Diana. ¿Sabes, Daniel? Todos los datos estos apabullantes de Brasil, hay algo que a mí me toca un poco, ¿no? Y digo, por ejemplo, en el gran desarrollo agrícola, en el avance a los cultivos transgénicos, algo que rechazaba Brasil durante muchos años, rechazó, y seguimos en términos futboleros, lo que pateó el tablero fue la soja Maradona, ¿no? La soja que entraba de contrabando, que los obligó a generar un esquema legal porque ya era imposible de detener. Podemos decir que con el expertise argentino ellos empezaron a ser una potencia agrícola. Pero ¿por qué ellos pudieron y nosotros, siendo nosotros, no lo pudimos desarrollar? Más allá de la cuestión de macroeconomía, digo, hay cuestiones de la política sectorial, del mundo empresario, ¿hay algo que nos ha trabado también? Mira, creo que el potencial del sector agropecuario de Argentina en general en algo es enorme, y yo identificaría las trabas, digamos, esencialmente lo que estuvimos charlando. Sin embargo, hay excepciones, para dar un poco, lo que decíamos, una cuota de optimismo, digamos, por dónde puede ir la cosa. Yo mencioné el caso del maíz. Ese caso de la expansión de la producción de maíz es un caso probablemente los más virtuosos de los últimos 10 años. Hablábamos hace un rato con Marcos, yo le decía, acordate hace poco más de 10 años, en el 2008, 2009, el problema era la sojización. De ahí pasamos a, exceptuando este año particular, la producción de maíz tiende a ser mayor que la de soja. Y el efecto fue esencialmente la aparición de esta práctica de siembra tardía de maíz. Para hacer corta la historia, digamos, estamos viendo una evolución en 10 años de un cultivo donde
Hacia el año 2009, con una sequía importante, muchos productores identificaron la necesidad de maíz para suplementar el licor de la hacienda. No había disponible, algunos productores empezaron a buscar cómo producir más maíz en Buenos Aires, en zona oeste. Había disponibilidad de información, de ensayos de INTA, de pergaminos sobre fechas de siembra. Eso se combinó con conocimiento de la Facultad de Agronomía sobre fisiología de cultivo. Grupos CRE empezaron a experimentar y se empezó a trabajar con fechas de siembra más tardías, cosa que se conocía, con modelos de simulación que además permitían ver la distancia en siembra para hacer siembra menos densa, y eso se combinó con la aparición ya desde principios de los 2000, pero que estaba disponible, del maíz BT. Y todo ese cóctel hizo que en poco más de 10 años hubiera una expansión enorme del maíz, y fue por iniciativa de productores, de gente que innovó, de conocimiento que estaba acumulado en nuestro país, en diferentes instituciones. Todo eso es un potencial enorme y que está disponible en otros también, y que probablemente no se expresa porque hay frenos, hay dificultades, etc. Pero ese potencial está y se podría multiplicar en otras áreas. Bueno, a ver, vinculado con eso, uno le pone el nombre de la copa que nos falta por ganar porque es más simpático, pero a mí me encanta la expresión de la tercera revolución de las pampas. La primera fue conquistar la pampa, digamos, domarla y convertirla en terreno fértil, porque no es como creen algunos que uno tira la semillita y nace solo. La segunda fue la revolución de la siembra directa y todos estos elementos que has mencionado. Y la tercera es la que tenemos vinculado a todo lo que es biotecnología, agrotec, controles de muy diferente naturaleza, que ya está empezando a ocurrir con costos muy grandes y en donde empresas argentinas están siendo muy exitosas, no en Argentina, sino en Uruguay, Brasil, Paraguay y Estados Unidos. O sea, están exportando el conocimiento que están teniendo acá. Esa tercera revolución ya empezó, el asunto es que la dejemos de empezar. Bueno, abrimos, los que quieran preguntarle algo a Daniel, a Diana, levantan la mano, bien alta por favor, porque son muchos, y nos acercamos con el micrófono. Mientras tanto, mientras esperamos que lleguen, yo quisiera agregar una cosita más, porque a mí me encanta el ejemplo del maíz, porque habla de la potencialidad que tiene el sector y el sistema científico, público y privado para crecer. Pero también me miro la soja y no puedo dejar de pensar que el maíz tuvo un sistema de captación de ganancias y de esa inversión, de recuperación de esa inversión por una cuestión biológica, y la soja, que no lo tiene también por una cuestión biológica, no puede desarrollarse de la misma forma, y además tenemos grandes empresas que se retiran del negocio. Así que también para que lo piense no solo la política, no solo la ciencia, no solo las empresas, sino todos los productores, a ver por qué no nos pudimos poner de acuerdo en ese punto. Caballero, tiene el micrófono, nombre, colegio y a quién va dirigida la pregunta. Eduardo Varese, hace mucho que dejé el colegio, ya ni me acuerdo. Una reflexión respecto a la disponibilidad de mano de obra. ¿Cómo está el tema en el campo? Porque muchos han hablado del empleo público por un lado y de los planes sociales por el otro, que de alguna manera tienden a combatir el empleo genuino, ¿es cierto? Tenemos varios casos muy diferentes. Sobre todo en las zonas de frontera, eso es extremadamente visible, en donde tenés gente que cobra a lo mejor un plan, y tenemos de misiones que van a Brasil y Paraguay a levantar la cosecha. No se levanta la cosecha de cítricos o de yerba mate en Argentina y se levanta afuera. Salta y Jujuy se levanta cosecha de tabaco o de soja en Bolivia. Mendoza y San Juan, los chicos se van a Chile a trabajar. O sea, nuestros hijos se van a vivir a España o Italia. Guarda que los hijos de todos se están yendo a todas partes. Muchos vuelven, pero hacen este trabajo de ir y venir. Encontrar mano de obra tiene muy diferentes características. Ingenieros altamente especializados, capacitados. La disponibilidad de quien maneja la maquinaria, que suele ser muy costosa y muy sofisticada, y no le puedes dar un tractor de $500.000 así nomás a cualquiera manejar. Y tenés la persona a caballo, o sea, digamos, la persona que es más bracero o que tiene distintas alternativas. En todos hay serias dificultades. Los planes tienen mucho que ver, pero más tiene que ver que no hay salud, educación, disponibilidad de tecnología en el interior. Y lo digo con conocimiento. Bueno, y en eso vos me decís que no sé, yo soy optimista, porque mi marido, mi hijo y mi nieto viven en el campo. Y me consta que no hay ninguna de estas cosas disponibles
ni pagando. Entonces, este tipo de cosas también son muy importantes para todo el tejido social argentino. Una cosita, digamos, si ustedes miran Argentina y ponen acostadito el mapa, de Jujuy a Tierra del Fuego, Argentina tiene la misma extensión que de Rusia a Portugal. Y tenemos menos habitantes que Italia o que España. Hay que armar la infraestructura para todo eso. Y entonces los planes efectivamente son un fuerte desincentivo para trabajar en blanco, porque mucha gente trabaja de otra manera. Pero básicamente el principal desincentivo para conseguir mano de obra es que no están las condiciones apropiadas para que los que trabajan con sus familias, hombres o mujeres, chicos o no, puedan desarrollar una vida razonablemente agradable, cosa que no ocurre en Brasil, en donde han hecho una fenomenal inversión en tratar de arraigar gente donde nunca hubo. Ellos han llevado al Cerrado 800.000 personas que no estaban. Ellos han llevado a Paraná, a Uberlandia, 300.000 personas que antes no estaban. Muy distinto. Mientras esperamos una pregunta más del público, Daniel, hablamos acá de cambios culturales, yo lo titulo así, de formación, de capacitación y de capacitación de profesionales, ¿no? ¿Qué trabaja la UCEMAN? Bueno, yo cuando comencé la charla hablé de productividad, ¿no? Cuando uno dice productividad, ¿cuánto producimos con los recursos disponibles? Si uno dice para producir con más, digamos, con los mismos recursos, mejor tecnología, mejor conocimiento. Una parte importante del conocimiento es el conocimiento gerencial, que es cómo manejamos una empresa, cómo se toman decisiones, cómo tomar decisiones empresarias eficientes para aumentar la productividad. Bueno, la UCEMA tiene todo un área de negocios, en la escuela de negocios, con maestrías en dirección de empresas, en finanzas, en agronegocios. Lo que tratamos es de contribuir en ese sentido. No somos una universidad tecnológica, digamos, sino que estamos orientados a los negocios y a cómo mejorar la toma de decisiones. Así que todo nuestro conocimiento está orientado a formar profesionales de diferentes áreas que tengan capacidad de toma de decisiones empresariales de la forma más eficiente posible. Señorita. Sí, hola, ¿todo bien? Soy Nurit, soy de Tucumán, pero hoy vivo en Brasil. Muchas cosas de las que comentan en Brasil son ciertas. Trabajo actualmente para Suzano, entonces el tema del Cerrado es cierto. Hay una planta que se está construyendo ahí en el sector florestal. Trabajé para Dreyfus también. Estoy volviendo a Argentina un poco como para comparar ese lado, ¿no?, de la pregunta anterior. Y lo que observo en Tucumán, primero un comentario muy rápido, lo del maíz le vino muy bien al azúcar porque subió el precio, entonces para el cañero eso está muy bien. Pero lo que yo veo como productor hoy es que el productor se financia con el Estado. La presión impositiva es muy fuerte, entonces de alguna manera lo que el productor intenta hacer es dejar de pagar algunas cosas o de alguna manera se va refinanciando con rentas, con AFIP y va haciendo lo que puede porque realmente no se ve una salida. Entonces, lo que vos decías, Diana, de bueno, hay que ver muchas cosas a nivel provincia o hay que ver muchas cosas a nivel municipio, pero ahí el que más tiene fuerza por ahí es el industrial. Y el pequeño productor o el mediano, viste, se va perdiendo y eso es algo que se ve mucho en el mundo. ¿Qué opinión por ahí cortita? Porque ya nos corren del auditorio, les merece eso. Lamentablemente tenés toda la razón del mundo, los pequeños se están diluyendo porque no tienen tiempo para irse al pueblo a juntarse con otro pequeño para explicar. Al industrial se lo escucha más, pero además porque en Argentina tenemos el preconcepto que la industria es buena y el campo es malo. El campo es sector primario y no es primario porque sea básico, es primario porque sin el campo no se puede comer todos los días. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, no se levante, quédense porque le prometimos un sorteo ahora antes de irnos. No voy a besar la copa, Diana tampoco y Daniel tampoco, porque somos cabuleros y entendemos que primero hay que ganarla para besarla, así que esperemos que, no sé, el año que viene muy pronto, pero dentro de poco tiempo podamos hacerlo también, ganando esa copa para el campo. Bueno, todos los que dejaron todo rápido, nos quedan 30 segundos. Gracias, Diana, Marcos y Daniel. Vamos a hacer así, sin mirar. José Heinrich. ¿Dónde está José Heinrich? Ahí está, muy bien. Ahí tienen varios regalitos adentro de la mochila. Lucía Urdangarín. Muy bien, Lucía. Y el último, o la última.
Agustina Natalini. Con el cupo y todo. Bueno, gracias a todos por venir.